explicar cuando hablamos ustedes de cúmulo indirecto, determinación de células, detección de grupos celulares con células pantalla o panel. El procedimiento viene siendo el mismo. Sencillamente que vamos a utilizar una mayor cantidad de células para poder, a partir de esa distribución homogénea de antígenos que van en los glóbulos, vamos a poder determinar esa compatibilidad, esa determinación de la célula. Y lo que hemos visto hasta ahora es esta parte, cuando hablamos de sangre segura, el donante, por ejemplo, que es un donante adecuado, que cumpla con requisitos a los cuales se acerca una persona, observa que todos los requisitos los puede cumplir, pide una ficha, se le va haciendo ya la entrevista a la persona, su grupo sanguíneo, sus pruebas serológicas, se hace la recolección de la sangre, los 450 mililitros, esa sangre se va a fraccionar, cada una de esas fracciones o hemocomponentes se va a conservar a una temperatura y condiciones diferentes. Algunos se van a refrigerar, otros van a estar a temperatura ambiente, otros se van a congelar, de acuerdo a eso para la utilización correspondiente de cada uno de ellos. De igual manera se va a hacer las pruebas serológicas, la serología de cada donante, y cuando ya tengamos todo eso se va a validar. Validar significa que le vamos a decir que la unidad está apta o el componente está apto para poder ser utilizado. Es decir, validar le da un valor agregado a esa unidad de sangre. Se hicieron las pruebas serológicas, tiene el grupo sanguíneo, el fenotipo que corresponde y por lo tanto a partir de eso lo podemos utilizar. Todo eso es sangre segura. A partir de ahí tenemos que hacer ya los protocolos pretransfusionales. ¿Qué vamos a hacer con esa sangre, por ejemplo? ¿Cómo se va a utilizar? Previa prueba de compatibilidad, la sangre vamos a poder utilizarla. Y ahí viene ya otras características del procedimiento donde vamos a usar unas metodologías diferentes para poder hacer justamente esa posible compatibilidad. No porque el donante sea grupo O y el receptor sea el mismo grupo, está garantizado al 100% que esa unidad es compatible. Ustedes ya saben que hay otros sistemas adicionales a la BO que podrían haber sensibilizado a ese receptor con traducciones previas y por lo tanto ya fabricó un anticuerpo. Y a partir de ese anticuerpo, por más que sea el mismo grupo, porque son sistemas diferentes, la persona tener el anticuerpo en su cuerpo circulando, al querer nosotros transponerle una unidad de sangre, se va a enfrentar a un antígeno diferente, que no tiene, por eso fabricó el anticuerpo. Y eso va a producir una reacción transfusional en la persona. Como dijimos en las clases anteriores, la legislación ya dice de que ninguna unidad de sangre es transfundida si es que no se echa la prueba de compatibilidad. Y si se demuestra que la prueba o que la transfusión le causó algún daño al paciente y que la persona no hizo la prueba o la hizo de manera negligente, está penado por ley. Por lo tanto, hay que tener siempre los cuidados correspondientes. Una vez que la sangre se ha hecho la prueba de compatibilidad, que es lo que vamos a ver ahora, la vamos a liberar, es decir, vamos a ingresarla al sistema diciendo que es compatible. Inclusive el sistema, cuando ya está colocados los datos del paciente, coloco su grupo de sangre, coloco el fenotipo y datos adicionales. Cuando yo quiero introducir una unidad que no coincide, me lo rechaza el sistema. Me dice fenotipos diferentes, grupos diferentes, y me hace ver de que me estoy equivocando si es que yo hubiera cometido un error al ingresar esa sangre. Por lo tanto, ya hay varios filtros que permiten justamente siempre tratar de evitar en lo posible que esa sangre, que se pueda cometer un error en esa transfusión. Después ya viene lo que es la transfusión del componente, la parte de no vigilancia, qué le pasó de repente de aquí a 2, 3 semanas, un mes, un año, a esa persona que se transfundió sangre. De repente pudo haber hecho una enfermedad hemotransmisible, pudo haber tenido una reacción, de repente fue sensibilizado recién con esa sangre, es decir, fabricó el anticuerpo más adelante, y eso se va a evaluar justamente con la hemovigilancia. Por lo tanto, cuando hablamos de pruebas cruzadas, ¿qué decimos, no? Brevemente, son pruebas en las cuales vamos a mezclar el suero del paciente con sangre que se va a transfundir, es decir, glóbulos rojos del donante. Y en esa mezcla, volumen a volumen, con características propias en varias fases, vamos a determinar si esa sangre es compatible con la persona. Es sencillamente eso. Y como decíamos anteriormente, ¿no? Es una prueba que vamos a hacerlo en el laboratorio, previo a la transfusión. Es decir, vamos a ver qué le podría pasar a la persona si le transfundo esa sangre. Por lo tanto, en el laboratorio lo voy a hacer, saco una muestra del paciente, separo su suero, lo mezclo con la sangre del donante y lo llevo a diferentes fases para ver si hay alguna reacción en algún momento.
Una reacción significa una aglutinación. Si hubiera esa aglutinación, ya estoy pensando de que hay un anticuerpo regular y por lo tanto esa sangre no le puedo transfundir a la persona. Si después de todas las fases le agrego la antiglobulina, me sale compatible y lo verifico con las células control de CUS, estoy diciendo que esa sangre no le va a causar ningún daño al paciente. Esa es la prueba de compatibilidad. En la actualidad se le conoce también como estudios inmunohematológicos, porque ya hemos pasado de hacer un grupo sanguíneo a hacer algo más que eso. Ahora no solamente digo el paciente es grupo O positivo, ahora digo el paciente es O positivo, tiene fenotipo RH tanto y tiene otros antígenos de importancia clínica que también puedo detallar. Es decir, doy más información para que con esos datos busco una unidad que sea lo más parecido posible a ese receptor y hago la compatibilidad. ¿Qué garantizo? Que no lo voy a sensibilizar al paciente. Son estudios especiales que se realizan para detectar una posible incompatibilidad inesperada. Como les digo, el paciente SO, la sangre SO, cualquiera puede pensar es compatible, pero hay algo que inesperadamente puede haber ocurrido en el paciente, de repente fue sensibilizado. Una dama, por ejemplo, ha tenido sus hijos el niño hereda tanto antígenos del papá como de la mamá. Al momento del nacimiento, una pequeña cantidad de sangre del niño pasa a la mamá lo reconoce como extraño y fabrica un anticuerpo contra eso. Más adelante, cuando ese anticuerpo formado se enfrente con el antígeno que dio origen a ese anticuerpo, ocurre justamente esa reacción, esa incompatibilidad inesperada. No se pensaba que podía tener, pero en ese caso la persona está sensibilizada y por lo tanto está produciendo esa reacción. Entonces, a partir de eso, vamos a ver lo que son las pruebas de compatibilidad. Ya a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, hubo una gran revolución en lo que es la inmunohematología. Se descubrieron los primeros grupos sanguíneos. El ABO en 1901, el de Castello con Moss y Yankee descubren lo que es el grupo, el antígeno AB. Hasta esa época se sabía solamente la existencia del único sistema de grupos ABO que abarcaba justamente estos antígenos correspondientes. Pero ya para esas épocas Genton ya pensaba, ¿no?, de que para transfundir sangre ya sé que hay antígenos diferentes ni solamente con un sistema, y decía debe haber alguna manera que garantice que la sangre que se le va a poner es compatible. Y él acuñó la palabra prueba cruzada. Es decir, voy a ver qué le pasará a esa persona si le voy a transfundir sangre. Por lo tanto, previo a eso, cruzo suero donde hay anticuerpos con glóbulos del donante y vamos a ver qué pasa. Fueron los inicios de la prueba de compatibilidad. Más tarde la serie descubre en 1927 el sistema M, el MN, el P, el RH en 1940 y los posteriores que se van descubriendo, ya no sé qué, el DAF y Celano. Que, por ejemplo, el DAF, por ejemplo, es una señora que con ese apellido, que se le encontró ese anticuerpo, se le acuñó ese término. Y Keller era un paciente que se apellidaba Keller y que solamente le pusieron las 4 primeras letras de su apellido para ese anticuerpo, para ese sistema que más adelante se fue conociendo. Y así poco a poco fueron idos descubriendo los otros sistemas. Ottenberg en esa época de igual manera pensaba, ¿no? Fue el primero en aplicar el descubrimiento de las técnicas de los grupos sanguíneos y él pensaba que previa a una transfusión hay que comprobar si ese suero de receptor causaba alguna lisis en los glóbulos rojos de la sangre que le voy a poner. Él hizo bastantes estudios en esa parte y Kunz recogió toda esa investigación y más adelante ideó lo que se conoce como el reactivo de Kunz, que llevó su nombre. Él reconoce que fue todo a base de Ottenberg y que nosotros, por ejemplo, el glóbulo puede estar sensibilizado pero no lo podemos visualizar. Y ese reactivo de Kunz, que como puente, sirve para ver esa visualización, esa aglutinación. En la actualidad, eso fue en 1942 al 45, ya han pasado casi 80 años y la metodología sigue siendo, perdón, el fundamento sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la metodología. Antes se hacía en tubo, ahora se hace en gel, se hace en forma automatizada, se hace en placas, es decir, el fundamento sigue siendo el mismo, reconocer la reacción antígeno-anticuerpo. Lo que cambia solamente es la metodología. Y con el cambio de metodología lo que cambia es la sensibilidad, más sensible se hace la prueba. Ese avance científico y tecnológico en la parte de inmunohematología llevó a descubrir todos los sistemas sanguíneos que en la actualidad conocemos, permite identificar secuencias o ausencias de secuencias genéticas, esos sistemas que nosotros podemos tener y algunas otras personas no los tienen,
y a partir de una diversidad de pruebas determinar la presencia de un antígeno en la membrana del glóbulo rojo. Sabemos que hay 390 y tantos antígenos, antígenos en el glóbulo rojo, los cuales ya están clasificados en 45 sistemas. Hay otros que todavía falta clasificar y que vamos a ver, o los investigadores van a ver qué tanta importancia tienen esos antígenos. Y esa era la evolución de las pruebas de la metodología. En los 60 se hacía esto. En una plaquita colocaba una gotita de suero del receptor, una gotita de glóbulos, la movían y veían si aglutinaba o no aglutinaba. Si no aglutinaba, decían que era compatible y le transfundían la sangre. Fueron inicios básicos y ahí a lo mucho podían detectar anticuerpos fríos a temperatura ambiente, ¿no? Porque una prueba de compatibilidad tiene una parte que los pongo a 37 grados para ver los que tienen importancia clínica, pero tenía cierta importancia y por lo menos algo se hacía. Después vino ya la época del tubo, que es el gol estándar para las pruebas, aunque ya está un poco desfasado porque hay otras pruebas mucho mejor. En este tubo, por ejemplo, si se hace la prueba adecuadamente, basta que haya unas 120 o 150 moléculas y me sale una cruz de incompatibilidad. O sea, ya me detecta la presencia de anticuerpos irregulares. 120, 150 me sale una cruz. Cambia la metodología GEL, en la cual ya están los reactivos, y esto es más sensible que tubo. Acá basta con 60 o 70 moléculas y ya me sale incompatible una muestra, una cruz. Más sensible que tubo. Por lo tanto, mejora la metodología. Y en la actualidad ya están los equipos automatizados. Diferentes marcas, modelos, todos tienen el mismo fundamento, donde basta con 30 moléculas y me sale una cruz de positividad. Es decir, como le digo, el fundamento sigue siendo el mismo, pero la metodología cambia y vuelve más sensible las pruebas. Por eso que los bancos en la actualidad por lo menos trabajan con dos metodologías. Algunos todavía trabajan con tubo y con gel, otros trabajan con la materia gel y el automatizado. Más sensible, mayor ventaja para el receptor porque garantiza que esa sangre va a ser compatible justamente. Hay personas que van formando anticuerpos bajos y por ejemplo el tubo no me lo detecta, pero el gel sí. Basta que haya 70, 80 y el gel ya me lo está detectando y si es automatizado mucho mejor todavía, lo detecta con mayor facilidad. Por eso el banco tiene que adecuarse a las metodologías y sobre todo el tipo de pacientes que tiene para poder saber qué metodología va a utilizar para determinar la presencia de esos anticuerpos. Entonces ahí vienen las preguntas que seguramente ustedes en algún momento se van a hacer sobre las pruebas de compatibilidad. Por ejemplo, ¿qué cosa es una prueba de compatibilidad? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en la práctica lo vamos a hacer estas 2 o 3 prácticas para que lo puedan entender mejor. ¿Cuándo se realiza y por qué se realiza? Comenzamos el qué es. Conjunto de pruebas, ¿no? ¿Qué me garantiza una prueba de compatibilidad, por ejemplo? Que estemos seleccionando glóbulos que tengan sobrevida de transfusión en el donante, en el receptor. ¿Qué significa, no? Que si, por ejemplo, una persona tiene anticuerpos y yo le pongo sangre que tenga el antígeno, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a destruir los glóbulos rojos de la sangre que le voy a colocar. Y por lo tanto la sangre no le va a durar el tiempo adecuado a la persona para poder justamente cubrir esa deficiencia que tiene ese receptor, al margen que le produce otros trastornos. Pero primeramente la sobrevida del glóbulo rojo va a estar, si debería durarle los 40, 42 días o de repente un poco más o menos la transfusión de la sangre, le va a durar mucho menos, va a haber glóbulos destruidos, puede causarle una insuficiencia renal, una serie de complicaciones. Segundo punto, confirma la compatibilidad ABO. Al inicio de la prueba, ¿cómo empieza? Glóbulo rojo el donante, suero receptor. Y a veces ha ocurrido que de repente la bolsa dice O, pero por error, le llaman errores clericales, la sangre es A o es B. ¿Qué ha pasado? Agarro esa unidad como si fuera O, le quiero poner a una persona que es O y me sale incompatible al inicio de la prueba. Pero no porque tenga anticuerpos, sino porque el receptor que es O tiene anticuerpos naturales y si la sangre que le quiero poner es A o B, tiene antígenos A o antígenos B. Y me detecta esa incompatibilidad BO. Me detecta esa posible incompatibilidad. Por eso al inicio de la prueba, glóbulo rojo donante, una supresión al 5%, una gotita, 2 gotas de suero, en este suero que hay anticuerpos naturales, reacción inmediata. Me está diciendo que no es compatible la sangre que le voy a poner, pero por ABO, al margen de anticuerpos irregulares.
Y el tercero, que es más importante, detecta anticuerpos clínicamente significativos. Para eso la prueba de compatibilidad. Para ver si lo que le vamos a poner a la persona, o si ya fue transfundido ese receptor, ya fue sensibilizado previamente a formar anticuerpos que tienen importancia clínica, y ahora nuevamente al ser formados se van a enfrentar si es que esa sangre tiene el antígeno correspondiente. La prueba me detecta eso. Por lo tanto, esa sangre, como le decía, como in vitro estoy probando qué le va a pasar, no le puedo transfundir esa sangre a esa persona. Suponiendo que la persona por algún motivo formó el anticuerpo X porque fue sensibilizado, tengo que buscar sangre que no tenga el antígeno X para evitar ese encuentro de anticuerpo-antígeno y haya la reacción correspondiente. Para eso me sirve la prueba de compatibilidad. ¿En qué consta? Básicamente el receptor, en este caso el paciente, vamos a hacerle su grupo sanguíneo, ABO y RH, fenotipo RH, que siempre es importante. Ve ahí pruebas de anticuerpos irregulares, o sea, un test de Kunz indirecto. Quiero saber si tiene anticuerpos irregulares, un test de Kunz indirecto. Y es importante la comparación de registros previos. Ahora la facilidad de la automatización es que todos nuestros datos los ingresamos al sistema. Y si esta persona, por ejemplo, se transfundió sangre hace 3, 4, 5 meses, un año, aparece en el sistema, le transfundimos sangre hace tiempo. ¿Cuántas unidades? De repente ya tiene estudio, ya tiene anticuerpos, o sea, me facilita el trabajo. Antes, ¿qué pasaba? Llegaba a una unidad, tipificada, me salía incompatible y tenía que hacer el estudio para buscar unidades. Ahora no, ya veo si tiene estudio. Si tiene estudio, ¿qué anticuerpo tiene? Busco la unidad que no tenga el antígeno correspondiente y me facilita la compatibilidad. Para eso son los registros anteriores. Inclusive dice el grupo sanguíneo de esa persona. Me vuelven a traer la muestra, tiene que coincidir con el grupo, el fenotipo, toda esa parte, y luego comienzo a hacer ya las pruebas correspondientes. El componente en sí, la unidad, debe tener su grupo sanguíneo, su fenotipo, selecciono el componente apropiado. Si yo soy grupo A2B, por ejemplo, ¿cuál es la primera opción para darme sangre? A2B. Si no encuentro A2B, A2. Si no encuentro A2, B. Y en último caso, O. No porque no sea el donante universal le voy a dar a todo el mundo O. Tengo que ver justamente como dice el componente apropiado, según un orden que siempre hay para eso. De repente yo a todo el mundo le doy O y cuando me llega un paciente O solamente tengo sangre A y B, no le puedo dar nada. Por eso tiene que ser esa selección de la unidad en forma apropiada. Y cada componente siempre está rotulado. Ahora vamos a ver una diapositiva, está el número de la unidad, las pruebas que se realizó, cuándo se extrajo, cuándo vence, una serie de datos que son siempre de importancia para la persona que va a utilizar esa sangre. La prueba en sí, ¿qué cosa es? Antes era suero, ahora ya se puede utilizar plasma porque las metodologías cambian. Plasma versus glóbulos rojos. ¿Qué quiero saber en ese plasma del paciente? Si hay algún anticuerpo que va a reaccionar contra los antígenos de la sangre que le voy a poner. En sí esa es la prueba. Y lo voy a llevar a varias fases y al final cuando no me aglutina diré compatible. Le puedo transfundir la sangre. Pero si en el camino algo ocurre una reacción, tengo que averiguar en qué fase ocurrió, qué anticuerpo es, identificar al anticuerpo y seleccionar unidades que no tengan los antígenos correspondientes. Y una vez que he hecho toda esta parte, receptor, componente, prueba, nuevamente al receptor lo tengo que reidentificar. De ahí evito los errores. ¿Cuántos errores han habido registrados en los cuales llega la persona a transfundir, ve el número de la cama 600, le pone la sangre sin saber el nombre y el paciente ya lo cambiaron de cama? Y ocurre un error transfusional ahí. Si el grupo es diferente, con mucha más razón todavía. Por eso nuevamente se identifica, en este caso, si fuera la unidad, al receptor, y sobre eso ya puedo hacer la transfusión correspondiente. Después viene ya la evaluación clínica del laboratorio para ver si, por ejemplo, esa sangre más adelante le puede producir alguna sensibilización. De repente en un año viene el paciente y dice tengo hepatitis B, por ejemplo, te dice, y sospecho que su sangre me ha contaminado. Se hacen los estudios correspondientes para ver dónde está, si es que ha habido ese error y tratar de ver cómo se produjo esa contaminación, si es que fuera el caso. Por lo tanto, ahí también se reconoce una fase preanalítica, analítica y posanalítica en esa prueba de compatibilidad. La preanalítica siempre importante, antecedentes del paciente, registros previos. Yo ya sé, de repente ya es nuestro paciente conocido, ya sé su grupo sanguíneo, ya sé su fenotipo, ya sé que tiene anticuerpos irregulares, y eso me ayuda para hacer la prueba.
discrepancias a los anticuerpos, me ayuda en el sistema para conocer datos de ese paciente. Si fuera nuevo, lo ingreso al sistema y comienzo a hacer la prueba para todas las pruebas que voy haciendo, lo voy ingresando como información a ese paciente. De repente ella ve que es una paciente obstétrica, que es un pediatra, que es un paciente que tiene cierta característica, que se dializa cada cierto tiempo, por lo tanto la sangre será, para ese caso, del paciente según sus antecedentes. El diagnóstico también es importante. ¿Qué diagnóstico tiene la persona? Es diferente decir una hemorragia digestiva a una insuficiencia renal. Es diferente decir de repente un paciente que se pierde de cardiología a uno que tiene de repente otro tipo de operación. Las unidades también se seleccionan de acuerdo a eso. ¿A qué unidad le voy a dar a ese paciente? Que no tengan tanto tiempo, solamente quiero corregir volumen. El diagnóstico es importante. O a veces dice, ¿no? Diagnóstico presuntivo, anemia hemolítica. Ya estoy pensando que todo me va a salir incompatible. Tengo que hacer un test de Q directo, qué tanto está sensibilizado, y buscar unidades que sean compatibles o en último caso las menos incompatibles, según también la decisión que pueda tomar el médico, ¿no? Si tiene tratamiento, de repente está recibiendo fármacos, que también puede producir test de Q directo. De repente se transfundió hace 3 meses, saber eso, porque de repente ya fue sensibilizado el paciente. Le voy a hacer un estudio de anticuerpos irregulares para ver si tiene anticuerpos, si ha formado anticuerpos. Esa información siempre es importante para poder manejarla y que nos sirva para evaluar justamente la prueba. Ya en la parte analítica, nuestros reactivos, la muestra que sea adecuada, que le tomen la cantidad suficiente, si es con anticoagulante, guardar esa relación anticoagulante-sangre. Ya ahora utilizamos tubos al vacío, que ya está registrado la cantidad exacta que le vamos a tomar al paciente. Que esté conservado adecuadamente. De repente la muestra la tomaron a las 10 de la mañana y a las 5 o 6 recién la están llevando al banco de sangre. ¿Cómo está conservada esa muestra? Hay anticuerpos que son evanescentes, se pierden. Por lo tanto hay que tener esos cuidados para ver qué tipo de muestra estamos trabajando. Saber el procedimiento, de repente en vez de hacer 4 lavados hacemos menos, no incubamos a 37 grados, es decir, no seguimos el protocolo de la prueba en sí, por lo tanto se me va a traer problemas. El procedimiento debemos reconocerlo y seguirlo como debe ser. Y también el personal que tenga la capacitación adecuada. Hay personal que a veces no conoce el proceso y lo está haciendo, o mejor dicho, o también, ¿no? A veces lo conoce, pero lo hace mecánicamente y no lo interpreta. O cuando le sale incompatible no sabe qué hacer. Ahora, ¿cuál es tu algoritmo de trabajo? Te sale incompatible, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué haces ahora? Tiene que saber todo ese procedimiento para solucionar. Recuerden que una transfusión de sangre muchas veces es urgente. El paciente necesita esa sangre y no puede estar esperando 2, 3 o 4 horas hasta que la persona solucione ese problema. Tiene que ser eso de forma inmediata, según justamente las necesidades del paciente. En la parte analítica, ¿qué hay que hacer? Identificar todos los antígenos de importancia clínica. Esto se llama fenotipo ampliado. Antes, ¿qué cosa era? Solamente el grupo y RH. A positivo, B positivo, O positivo. Ahora no, vamos un poco más. Le decimos qué fenotipo RH tiene el paciente. ¿Qué otros antígenos de importancia? Si tiene KEL, Celano, DAFI-A, DAFI-B, Yonkit-A, Yonkit-B. ¿Qué es lo que tiene ese paciente en sus antígenos? Según eso yo busco una unidad correspondiente. Si ese paciente, por ejemplo, no tiene KEL, por ejemplo, ¿le voy a dar a una unidad que tenga KEL? Estoy cometiendo un error, lo voy a sensibilizar. Y las unidades que tienen KEL, nosotros buscamos receptores que tengan KEL para utilizar la unidad. Es decir, hay que ver la utilidad justamente de esas unidades para poder usarla. Y también otros anticuerpos que no tienen tanta importancia, o sea, se consideran como fríos. A partir de eso yo ya puedo elegir una unidad para una prueba cruzada. Ya tengo la muestra del paciente, tipifique su grupo sanguíneo, su RH, su fenotipo y otros antígenos de importancia y ubico una unidad que sea lo más parecido posible. Y comienzo a hacer en este caso ya la prueba de compatibilidad para poder ver si esa sangre se le puede transfundir. Esto ya se lo he dicho varias veces, pero ahora ya lo tienen acá escrito. Significado clínico, esos son los que tienen importancia clínica. ABO, si yo me equivoco, no porque la prueba me salga compatible, sino son generalmente errores administrativos. Antes, ¿cómo era? ¿No? De que hacías una prueba, apuntábamos el número en la solicitud, y a veces el otro turno no veía bien el número, agarraba una unidad que no era el número y era grupo diferente, una reacción a la persona. Se había hecho todo bien, a excepción de la última parte que se equivocó en separar la unidad.
Por eso el ABO siempre es importante verificar. Esas son reacciones instantáneas que ocurren en el sector. Otro antígeno de importancia, el RH, el sistema RH. ¿Qué cosa es? Una proteína. Característica de las proteínas, generar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Un anticuerpo. Si yo soy RH negativo y pone sangre positiva, ¿cuál es la respuesta? Un anti-D. Genero un anticuerpo. En una siguiente transfusión, si nuevamente me enfrento a un antígeno, la reacción transfusional se va a presentar. El segundo de importancia clínica, el KEL. En nuestra población, en la población americana y en Europa están 9, el 10% de la población son KEL positivos. En Europa también va por ahí. Acá han hecho trabajo en nuestro hospital, de nuestros donantes, más o menos sobre una base de casi 200.000 donantes, hemos sacado que el 2 punto y tanto son KEL positivos. O sea que de cada 100 hay 2 que pueden salir positivos para KEL, aproximadamente, comparado con otros que son un poco más. Eso es importante. Disculpe, ¿qué tipo de genética tienen los pacientes que tienen el sistema que es positivo? No tanto genética, sino tienen antígenos en sus glóbulos, por herencia. Yo puedo, por ejemplo, el genotipo es la herencia que viene de los genes y yo lo expreso con el fenotipo. Yo puedo tener mi información genética del color negro de mi cabello que lo expreso justamente en el fenotipo. En este caso, por herencia, el gen puede ser portador, el papá o la mamá puede ser portador de ese antígeno, información al niño, y el niño lo manifiesta en el glóbulo rojo. Eso es lo que nosotros vamos a observar. No es que sea malo tener gen, no es malo, sino que es alguna característica de algunas personas que tienen ese sistema. O sea, no es porque yo lo tenga es malo ese antígeno, no, sino que sencillamente tiene ese antígeno por herencia generalmente. Ningún sistema es malo, sino que podemos tener aparte del ABO algo más adicional. Y eso tenemos que identificarlo para poder justamente determinar las características de una prueba. Tercer inmunógeno, el DAFI. Sobre todo el DAFI-A y el DAFI-B. Cuarto inmunógeno, el KIT, que son los que tienen importancia clínica. Estos reaccionan a 37, comienzan a reaccionar mucho más fuerte a 37 grados, es decir, la temperatura corporal. Me ponen la sangre con ese antígeno y si yo tengo el anticuerpo, comienzo a hacer una reacción transfusional con esa sangre que me están colocando. Del sistema MNS, el MN son fríos, pero el S mayúscula, S minúscula sí son de importancia clínica, y son IgG. Aparte del U, que es muy raro que también pertenece a ese sistema, y el B. Solo a 37 grados se inactivan el Lewis, el MN que es frío, el P, el Luteran y el subgrupo de la 1. Y estos que ya no son de nuestra región, generalmente se ven en poblaciones de Europa y Asia que también a veces pueden ocurrir reacciones y otros que son benignos, que son parte de los 45 sistemas que en la actualidad se conocen justamente en la recolección de antígenos. Entonces la parte analítica. Profesor, sí. Si son fríos, ¿por qué son importantes? ¿Perdón? ¿Por qué reaccionan a 37 grados? Si son fríos. Solo positivo a 37 grados se inactiva, no, acá se inactiva a 37. En un ratito que veamos el cuadro te voy a explicar mejor esto, pero estos a 37 se inactivan. De repente centrifugación inmediata me aglutina una cruz. Le agrego albúmina, se potencia 2 cruces, pero lo pongo a 37 se inactiva. Porque como IgM no funcionan a 37 grados. O sea, positivo se refiere a que se inactiva. ¿Perdón? O sea, que... Yo puedo tener un anticuerpo frío, pero a 37 grados no va a reaccionar, solamente a temperatura ambiente. ¿Cómo reacciona? Yo agarro una sangre de la refrigeradora e inmediatamente le pongo la transfusión al paciente, ahí reacciona porque está a temperatura baja. Pero generalmente la sangre se atempera y en algunos hospitales tenemos unos conectores de temperatura que la sangre llega al paciente a 37 grados inactivando ese tipo de anticuerpos. Pero tenemos que identificarlos si que tienen anticuerpos fríos. ¿Qué pasaría en una prueba de compatibilidad negativa? No hay problemas con esa prueba, solamente lo que hay veo registros previos si ha sido transfundido la persona, si ha sido transfundido no fue sensibilizado y solamente coloco el resultado de mi prueba para que futuras transfusiones tengan en cuenta eso. Pero si esa prueba fuera positiva, veo si de repente incompatibilidad puede haber ocurrido. De repente el paciente tiene test de punto directo positivo o ya fue sensibilizado. O de repente se le ha pasado anticuerpos de baja incidencia que ha causado justamente esa sensibilización del paciente. Si es positiva la prueba, por ejemplo, es lo que se llama el efecto de dosis. El efecto de dosis es, por ejemplo
Ustedes saben que la persona recibe herencia tanto del papá como de la mamá. Si el papá, por ejemplo, tuviera DAFI A y la mamá tuviera DAFI B, el niño puede heredar ambos antígenos, tener DAFI A y DAFI B. De repente el papá solamente tiene DAFI A, la mamá no tiene, o al contrario, el niño puede heredar esos antígenos. Pero suponiendo que hereda tanto el DAFI A como el DAFI B, eso se llama heterocigoto, tiene de ambos. Pero si solamente hereda uno, se llama homocigoto, ¿no es cierto? Homocigote domina homocigote, solamente tengo el DAFI A o el DAFI B. Heterocigoto tengo de ambos. El efecto de se refiere a que cuando es una persona que es homocigota para el DAFI A, la reacción va a ser más fuerte comparado con uno que sea heterocigoto, porque solamente tiene la mitad de la carga del DAFI A compartido con el DAFI B. A eso se le llama efecto de dosis. Cuando hagamos, por ejemplo, células pantalla e interpretemos, vamos a ver si la célula cómo reacciona. 4 cruces a 2 cruces. Puede ser que haya efecto de dosis ahí, en el sentido que tenga solamente la mitad de carga para ese anticuerpo, comparado con otro que sí tiene toda la carga completa. Eso en la práctica lo vamos a entender un poco mejor esa parte. Si sale positivo, tengo que identificar al anticuerpo. O sea, ¿qué anticuerpo está causando ese problema a la persona? No solamente decir incompatible. ¿Cuál es el siguiente paso? Células pantalla, veo cuáles son los sospechosos. Células panel, identifico al anticuerpo. Una vez identificado, busco unidades que no tengan el antígeno y puedo hacer la prueba sin ningún problema. Al anticuerpo identificar, o también puede ser un autoanticuerpo en el caso de anemias hemolíticas, por ejemplo. Cuando ustedes vean el diagnóstico anemia hemolítica autoinmune, significa que la persona tiene una enfermedad autoinmune que está causando que produzca anticuerpos contra sus propias células. Esa es la característica de la enfermedad autoinmune. Y ahí de igual manera tenemos que buscar qué anticuerpo está causando eso para darle unidades en todo caso que sean lo más compatibles posibles a esas personas. Y en la parte postanalítica, cuando ya se ha automatizado esto mejorado, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Salía un resultado y había una persona que no tenía nada que ver con laboratorio y se ponía a pasar resultados. Y a veces le ponía un 0 de más, interpretaba diferente y el resultado llegaba diferente. Ahora con la automatización todo pasa directo al sistema. Por lo tanto, ahí hacemos el informe clínico. Yo ingreso al sistema, paciente que presenta anticuerpos celulares de la clase IgG, de importancia clínica, del sistema RH, el anti-C pequeño, sugerencia, transfundir unidades que no tenga C pequeño. Estoy ingresando eso al sistema para que en otras transfusiones la persona lea esa parte, tiene anticuerpos, tengo que buscar unidades que no tengan los antígenos correspondientes. La información queda siempre en la historia con un informe correspondiente. Eso, ahí justamente se gestiona la muestra, se registra y generalmente esa notificación llega a la historia del paciente. El paciente va a figurar en su historia el informe de inmunohematológico para saber en futuras transfusiones qué unidad de sangre se le va a dar a esa persona. Por lo tanto, como les decía, ¿no? Esta prueba es in vitro. Queremos saber, por ejemplo, ya que permite saber, ¿no?, la importancia de los antígenos y anticuerpos pueden ser detectados y estudiados en el laboratorio. Yo voy a ver si tiene o no tiene anticuerpos, si no lo tiene no hay problema, pero si lo tiene tengo que identificarlo, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir la transfusión de sangre incompatible. Por eso le decía que no hay sangre que se transfunda si es que no se ha hecho la prueba de compatibilidad. Tiene que hacerse la prueba de compatibilidad. Por más que digan el paciente SO y el donante SO, puede tener otros sistemas o haber sido sensibilizado que produzca esa reacción. Y sobre todo, ¿no?, darle mayor seguridad al paciente y el beneficio adecuado de esa transfusión. A eso va justamente el realizar pruebas de compatibilidad. ¿Por qué se realiza? Por la urgencia de la necesidad, seguir las normas. Cuando hicimos la parte PRONAEVAS, dijimos entre una serie de normas que para transfundir sangre previa prueba de compatibilidad. Está legislado eso. Y si se demuestra que hemos hecho algo sin seguir los protocolos, tenemos todas las de perder ahí. Si se demuestra que hubo negligencia profesional, eso puede llegar hasta quitarle el título a la persona. Por eso siempre tener los cuidados del caso. En laboratorio tenemos siempre esos problemas que si uno sigue los protocolos no tiene por qué tener ningún inconveniente. Cuando se realiza, por ejemplo, en los casos de hemorragia aguda, entra un paciente por emergencia, está sangrando, el médico que hace le comienza a poner solución salina para compensar el volumen y algunos expansores. Cuando sangra más del 20-25% de su volumen ya está pensando en sangre. Hay que transfundir sangre, manda una solicitud
Con la muestra del paciente se tipifica, se hace la compatibilidad y tenemos sangre para, con el momento que lo crea el médico, se le envía la sangre para la transfusión correspondiente. En intervenciones quirúrgicas, siempre que hay una intervención y el médico cree que va a usar sangre o que el paciente va a sangrar en la intervención, previamente a eso ya tiene sangre compatibilizada. En nuestro hospital, por ejemplo, casi al día se operan entre 25 a 30 personas. Una persona se encarga de hacer todas las pruebas de compatibilidad y dejarlo listo para el día siguiente. Si alguno de esos programados le piden sangre, ya tiene sangre lista para su proceso de intervención quirúrgica. Y según la necesidad crítica que pueda tener el paciente, ¿no? Eso, básicamente el médico es que solicita, ¿mediante qué? Una solicitud. Llega una solicitud con el nombre del paciente, la edad también es importante, la fecha, de qué servicio viene la solicitud, el número de cama para identificarlo, si hay alguna reacción que va a producirse más adelante en esa persona. Eso es lo que quiero ver. Quiero primeramente delimitar eso. ¿Qué puede pasar a esa persona si le transfundo sangre? Por lo tanto, en el laboratorio voy a hacer la prueba. ¿Qué le podría pasar cuando ya le están transfundiendo la sangre a ese receptor? ¿En qué casos? Primero hay que hacer estudios sanguíneos. En los casos de enfermedad hemolítica recién nacido, cuántas gestantes entran a diario, generalmente por hemoglobina baja y hay que compensarlas porque muchas veces sangran. ¿Cuál es lo importante aquí? La seguridad del receptor, evitar reacciones transfusionales. A eso va la prueba de compatibilidad, evitar eso. Esta es una revista que me gustaría que ustedes de repente cuando tienen tiempo busquen, SHOS, Serious Hazard of Transfusion. Es decir, reacciones transfusionales que han ocurrido. Es una revista europea. Ellos registran todos los errores que cometen. Si, por ejemplo, una persona por error dio sangre a uno que era O, registran ese proceso. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Qué pasó con la persona? Se equivocó de sangre, tenía mucho trabajo, estaba estresado. Y eso sirve para compensar errores. En nuestro país nunca hemos reportado que yo crea que el paciente necesita, yo le voy a transfundir. No. Esto requiere una evaluación. La evaluación dirá qué necesita y el médico solicita eso. Sin eso no se le puede transfundir. La toma de la muestra es importante, la recepción de la muestra, las pruebas en sí, qué grupo es la persona, fenotipo, etc. A partir de eso, qué componente voy a elegir de acuerdo al grupo sanguíneo que he sacado. Marco ese componente, lo tengo separado para darle. Esta es la parte importante, justamente crítica del laboratorio. Cuando llega la muestra, tipifico inadecuadamente, de repente tengo un reactivo anti-D que no me identifica adecuadamente y uno que era negativo lo saqué como positivo. ¿Qué va a pasar? Lo voy a sensibilizar al paciente, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tuve el cuidado de hacer de repente el título de los reactivos con los cuales trabajaba. Esta parte siempre es crítica en el laboratorio. La recepción de la muestra, el tipificar qué antígenos tiene, seleccionar la unidad de acuerdo al fenotipo. Toda esa parte es importante. Luego ya viene ya la prescripción y lo que es la administración de la sangre. Cada uno de los pasos siempre es importante. Recuerden, la muestra dura solamente 72 horas. Yo tomo una muestra hoy día, que estamos 25, me durará hasta el 28. Los anticuerpos son lábiles, se pierden. Yo puedo hacer una muestra que tenga 4 o 5 días una prueba y me sale falsamente negativo. No porque sea negativo, sino que el anticuerpo ya se perdió. Por lo tanto, solamente como máximo 3 días me dura la muestra. Refrigerada, no congelada, refrigerada. Cada 3 días nosotros estamos descartando muestras para poder trabajar adecuadamente. ¿Qué tiene que haber? Muestra correctamente identificada. Siempre delante del paciente le tomo la muestra, voy colocando su nombre, datos completos. Ahora existen los códigos de barra que me ayudan justamente a identificar mucho mejor a la persona. Y eso ya yo escaneo ese código de barras en cualquier área del banco de sangre y me dice de quién es la muestra. Cosa que ya evito errores que se puedan producir. Una muestra mal identificada puede suponer una transfusión incorrecta. ¿Cuántos apellidos parecidos o el número de cama que me pareció que es, lo identifiqué inadecuadamente? Puedo hacer que una prueba sea equivocada. Siempre tener los cuidados del caso. Como cualquier muestra de laboratorio, a veces me llegan muestras sin rótulo, yo por descarte he contestado eso. Acá le estoy poniendo nuevamente eso. ¿Cuáles son anticuerpos de importancia clínica? ¿Cuáles son los que son clínicamente significativos? RH, reacción hemolítica transfusional inmediata y retardada, ya tiene el anticuerpo. KEL, de igual manera, KIT, DAFI, son los 4 sistemas más importantes que tienen importancia clínica.
que si la persona ya fue sensibilizada, va a producir una reacción transfusional. El sistema MN002, el MN frío, pero el S mayúscula y minúscula es una IgG, reacción a 37 grados, importancia clínica. Conocer esos anticuerpos, porque ahora que veamos esta parte, van a entender un poco mejor esto. ¿Cuáles son los métodos? En tubo, como ya les dije, en columna, gel o de repente en microplacas. ¿Cuál es la prueba clásica? La prueba cruzada mayor. Primeramente la mayor. ¿Qué quiero saber? Si en el donante, sus glóbulos rojos, quiero saber si hay algún antígeno que está dirigido contra algún anticuerpo del suero del receptor. Eso es lo que quiero saber. De repente el receptor ya fue transfundido o sensibilizado anteriormente. ¿Qué pasó? Fabricó un anticuerpo, está en su suero. Entonces quiero saber si la sangre que le voy a poner tiene el antígeno que de alguna manera hizo que el receptor tuviera ese anticuerpo. Esa es la prueba de compatibilidad. Por lo tanto, son anticuerpos irregulares, no naturales. Naturales son los que tenemos nosotros y que a partir de eso yo escojo una unidad de sangre. Los irregulares se formaron a partir de una sensibilización. El paciente fue sensibilizado, fabricó anticuerpos. En futuras transfusiones, ¿qué pasa? Quiero saber que ese anticuerpo, de repente es el anticuerpo X, por ejemplo. Y si esta sangre tiene el antígeno X, va a reaccionar. Pero si le pones el anticuerpo X y acá no hay ese antígeno, no va a pasar nada con esta persona. Lo que tengo que hacer es identificar ese anticuerpo para evitar que la sangre que le voy a poner tenga el antígeno correspondiente. La prueba cruzada menor, que no se usa mucho, o casi no se usa, es la que quiero saber si el donante tiene algún anticuerpo irregular que podría reaccionar con los glóbulos del receptor. Por ejemplo, le quiero transfundir plasma a un paciente. En ese plasma puede haber anticuerpos irregulares que pueden reaccionar al momento de ponerle al paciente con los glóbulos rojos del paciente. Esa es la prueba cruzada menor. No se usa mucho, casi nada. La que siempre se utiliza es la prueba cruzada mayor, para ver anticuerpos irregulares. Que en la práctica es lo que vamos a hacer. ¿En qué consiste la prueba? Ustedes ya saben hacer suspensión de glóbulos rojos, tienen una muestra, toman una pequeña cantidad, hacen 1 o 2 lavados, hacen una suspensión al 5%, ya tengo mis glóbulos rojos del donante. Y a la vez le tomé la muestra al receptor, separé su suero, su plasma, ya tengo glóbulos y suero. ¿Qué hago? Coloco en un tubo rotulado 2 gotas de suero del receptor, con una gota de glóbulos del donante, el 5%, hago una centrifugación de 15 segundos para ver qué pasa y observo si hay aglutinación o no. Tengo el suero de la persona, quiero saber si algún anticuerpo que hay en este suero de la persona va a resonar con algún antígeno de la sangre que le voy a poner. Eso se llama centrifugación inmediata. Glóbulos y suero, centrifugo 15 segundos, observo si hay aglutinación o no. Si hubiera aglutinación, se van a unir los anticuerpos ahí a los antígenos. O mejor dicho, si hubiera el anticuerpo, se va a unir al antígeno correspondiente. Que puede ser una IgM, una IgG o puede ser complemento. Pero ya se une justamente a los glóbulos. Pero si no hubiera un anticuerpo, no se une nada al glóbulo rojo. Yo comienzo a hacer la lectura, negativo, no hay aglutinación. Y si fuera positivo, tengo que clasificarle de 1 a 4 cruces cuánto es la aglutinación. Después de eso, utilizo un potenciador. Ustedes acá, por ejemplo, los glóbulos rojos siempre tienen una distancia de separación. ¿Por qué? Porque tienen justamente ácido ciálico en la membrana, carga negativa que hace que los glóbulos se repelan, que no se puedan juntar. ¿Qué hacen los potenciadores? Sobre todo la albúmina, crean un campo neutro, neutralizan esa carga y los glóbulos se pueden acercar un poquito más. Y si ese glóbulo está sensibilizado, ya lo puedo, un anticuerpo puede aglutinar a otro glóbulo rojo. Por eso decimos que la albúmina favorece la aglutinación, porque hace que los glóbulos se acerquen para que, si ya está sensibilizado, se pueda aglutinar el glóbulo rojo. ¿Qué hago en la segunda fase? 2 gotitas de albúmina, espero 5 minutos, vuelvo a centrifugar 15 segundos por 3400 revoluciones y observo lectura. ¿Qué pasó? ¿Aglutinó o no aglutinó? Apunto mis resultados. Y ahí lo llevo a 37 grados a incubar por lo menos 15 minutos, a 37 grados. Una vez que cumple el tiempo, lo saco del baño María, vuelvo a centrifugar para ver qué pasó y apunto mis resultados. Hasta ahí tengo eso. Y eso pasó luego de la incubación. Luego de eso,
lavo 4 veces con solución salina, en el último lavado decanto bien todo el sobrenadante y le agrego 2 gotas de la antiglobulina humana. Si por ejemplo en ese suero había anticuerpos, ya se unieron a los antígenos del glóbulo rojo, está unido el anticuerpo antígeno, y el reactivo de Kuhn llega y se une a ellos y nosotros visualizamos eso. Reacción incompatible. Pero si ningún anticuerpo se unió a los antígenos, con los lavados eliminamos todo lo que no haya reaccionado, le agregamos antiglobulina y como no hay reacción antígeno-anticuerpo, observamos como negativo. Cuando es negativo, ¿cómo verificamos que el procedimiento está correcto? Agregándole una gotita de células control de Kuhn. ¿Qué cosas son las células control de Kuhn? Glóbulos rojos sensibilizados. Que como la antiglobulina no reaccionó, ahí me tiene que reaccionar y me tiene que dar positivo para validar el procedimiento. Para eso sirve el reactivo de Kuhn. Si el anticuerpo, por ejemplo, no hubiera en el suero, no se une a nada, el glóbulo queda libre. Llega la antiglobulina, como no hay unión antígeno-anticuerpo, queda libre. No visualizamos nada. Negativo, compatible. Pero cuando hay anticuerpo sí lo detecta y nosotros vemos esa aglutinación. Y lo clasificamos, si hay mucha o poca aglutinación, de 1 a 4 cruces. Siempre es importante decir cuánto incompatible, pero cuánto. ¿Una cruz? 4 cruces porque tiene interpretación diferente. ¿Ok? Profesor, y o sea, si en la fase 1 sale negativo, ahí continúa con la fase 2 o la fase 3, ¿o no? Sí. ¿O puede ser positivo o negativo igual no hago la fase 2? La prueba termina con la antiglobulina. O sea, ahí termina, ahí yo puedo interpretar. Si la centrifugación inmediata me sale una cruz, yo sigo el procedimiento. Le agrego albúmina, de repente aumenta a 2 cruces, lo pongo a 37 grados, de repente puede aumentar o de repente desaparece la reacción. La prueba termina cuando yo le agrego la antiglobulina humana. Ahí acaba la prueba y ahí interpreta. ¿Qué es lo que aparece? Ahorita la vamos a tener con otro dibujito que les he puesto. Este es el procedimiento en sí que vamos a hacer. Por lo tanto, la prueba cruzada mayor, ¿para qué me sirve? Anticuerpos irregulares. Detectar anticuerpos en el receptor. Para eso me sirve la prueba cruzada mayor. ¿Ok? Y para ver alguna incompatibilidad veo al toque, ¿no? Agarré una unidad que no era O, era A, lo mezclé con el suero, incompatible, 4 cruces, es por ABO. O porque tiene anticuerpos irregulares. Ahora, esta parte tiene ciertas limitaciones la prueba. Por ejemplo, en algunos bancos que solamente hacen grupos sanguíneos y RH, agarro, llega un paciente, es O positivo, agarro una unidad O, le hago la prueba, me sale compatible. ¿Ok? Eso no significa, es compatible, pero no significa que recién ahí lo estoy sensibilizando para más adelante. Yo no verifiqué qué antígenos tenía el receptor, qué antígenos tiene la bolsa, me salió compatible porque era la primera vez que recibía sangre, pero ahí recién lo estoy sensibilizando para más adelante. De aquí a 3-4 meses vuelve el paciente, ah caramba, tiene KEL, ¿qué pasó? Es que yo le transfundí a ese tipo sangre con KEL y el paciente no tenía. Ah, lo sensibilicé y fabricó un anticuerpo. Por eso dice, no previene la sensibilización si es que no hacemos el estudio correspondiente. Si no le damos exactamente el fenotipo al receptor, lo vamos a sensibilizar contra lo que no tiene este paciente. Y acá creo que lo van a entender un poco mejor, para que lo entiendan. La primera fase es esa, la fase salina. Hice mi suspensión de glóbulos rojos, una gotita y le agrego gota de suero, centrifugo y hago la lectura. ¿Qué pasó? ¿Ok? Ahí veo qué pasó. Esa es la primera parte. De ahí le agrego, viene la fase albúmina, le agrego 2 gotas de albúmina, espero 5 minutos, vuelvo a centrifugar y de igual manera veo qué pasó. Reaccionó, no reaccionó, y si reaccionó, califico en cruces cuánto ha sido. De repente va aumentando o recién comienza a reaccionar ahí. Eso lo vamos a ver. De ahí que viene, lo voy a poner a 37 grados por 15 minutos por lo menos. Puede ser hasta 30, pero 15 minutos. O sea, ¿hacía aglutina en esta fase salina o fase de albúmina? Nosotros continuamos Claro, con la prueba. porque como les digo, la prueba acaba con la antiglobulina. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque ayer en práctica nos explicaron distinto. ¿Pero? Ayer en práctica nos explicaron distinto. Que se aglutinaba ya no... Y ya, ahorita te explico por qué. Ah, bien. Un ratito. Después lo incubo a 15 minutos a 37 grados.
Cuando sale de la incubación, nuevamente lo llevo a centrifugar, observo reacción o no y voy apuntando a mis resultados. Lavo 4 veces con solución salina y después de eso ya viene la fase interglobulina, le agrego 2 gotas de antiglobulina. ¿Qué tengo ahí? 2 resultados que me puede dar. Me aglutina, incompatible. Si aglutina con la antiglobulina era incompatible. Pero si no aglutinara, yo digo que es compatible. ¿No es cierto? O sea, no hay anticuerpo, por lo tanto no aglutina con la antiglobulina, compatible. Solamente cuando no aglutina, cuando es compatible, yo lo tengo que probar con células control de Kuhn. Le agrego una gotita de células control de Kuhn a este tubo y ahí sí me tiene que aglutinar. Y me verifica que el procedimiento está correcto. Pero si no aglutina, me invalida el procedimiento. ¿Ok? Este es el procedimiento para una prueba de compatibilidad. La pregunta que me hace su compañera, suponiendo que sea un anticuerpo frío que acá un M, me reacciona acá una cruz, acá 2 cruces, cuando yo lo incubo a 37 se negativiza, porque los IgM no reaccionan a 37 grados. Le agrego antiglobulina, negativo la prueba, pero tengo que identificar el anticuerpo y, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es importante esa IgM? Cuando yo saco la sangre de la refri e inmediatamente le pongo la sangre al receptor. Le estoy dando la temperatura para que esa IgM reaccione. Pero si esa sangre la tempero y la paso con unos conectores que llegan al receptor a 37 grados, no le pasa absolutamente nada al paciente. Por eso en el informe yo digo, ¿no? Paciente que tiene anticuerpos de la clase IgM, sin importancia clínica, no transfundir sangre a temperatura baja porque puede activarse ese anticuerpo. Le doy esa información, en este caso, a las personas que van a hacer la transfusión. Pero la prueba acaba aquí. Aquí acaba la prueba. Acá puede salirme de repente, hay muchas cosas que salen negativo, negativo, negativo y recién acá me aglutina. Positivo, importancia clínica. Acá me puede salir positivo, positivo y acá cuando sale negativo. Le agrego antiglobulina negativo. Una IgM. No tiene importancia clínica, yo le puedo transfundir la sangre a esa persona. Pero sin las condiciones en las cuales esa IgM puede actuar. Y la pregunta para ustedes, por ejemplo, cuando reacciona aquí, ¿qué anticuerpos sospechan? Dígame nombres. Ya no dije IgM, dígame nombres. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les dije, cuando lleguemos a la fase de prueba cruzada, ustedes me tienen que decir qué anticuerpos reaccionan en cada fase? Llegamos a la semana 9. Dígame nombres, ¿qué anticuerpos reaccionan? Anti-A, anti-B. Puede ser anti-A, anti-B. No, eso no. El anti-A y el anti-B no. El anti-A y el anti-B yo ya lo separé. Si el paciente es A, le doy sangre A, si es O, le doy sangre O, pero ya no. ¿Qué anticuerpos? ¿Lewis? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Lewis por qué? ¿Quién dijo Lewis? ¿Vamos? Eso es lo que yo le dije al inicio. ¿Cuáles son? El H. ¿Qué más? ¿Qué otros hay? ¿Qué otros más hay? P1PK. Usted me dice lo que se comenta, dígame otros diferentes. P1PK. ¿Ah? P1PK. ¿Cuál? P1PK. P1. ¿Quién aquí está hablando? P1PK. P1, ya, ese, aunque lo consideran bifásico porque a veces reacciona como frío o caliente, puede ser. ¿Qué otro más? Eso es lo que quiero que ustedes sepan, porque cuando hagamos la prueba en práctica y ustedes me van a decir, ¿sabe qué, profe, aglutinó cuando salió de aquí? Pregunta, ¿qué anticuerpo está sospechando? No me digas IgG, que ya lo sé, sino dime el nombre y qué anticuerpo. Yo les dije, apréndanse los 10 primeros, porque ahí está todo. Y por eso les mencionaba que en cada uno de ellos siempre hay anticuerpos que van a ir apareciendo en cada una de las fases. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Yo pensé que ya lo habían visto ustedes, pues ya desde la primera clase hasta les di 8 semanas para que vayan leyendo. Ahorita que hagamos pues pruebas de compatibilidad y la otra semana panel y pantalla, ustedes me van a decir qué anticuerpos hay, de qué sospechan, cuál es. Se lo voy a dar igual a su delegada para que lo lean, pero por ejemplo aquí, ¿cuál es la primera sospecha acá? Incompatibilidad ABO. De repente el paciente era O y equivocadamente le quiero dar A, me sale incompatible. No porque tenga anticuerpos irregulares, sino que estoy dando sangre equivocada. ¿Qué otra cosa puede ser? Anticuerpos fríos, HM, Lewis, P, como dijo su compañera.
algunos anticuerpos IgG, pero de alto título. Hay anticuerpos que tienen título altísimo y por lo tanto comienzan a reaccionar ya a partir de la centrifugación inmediata. Pasa potenciador, básicamente IgGs, sobre todo del sistema RH, más fríos que también pueden ser. A 37 grados, los que tienen importancia clínica, DEC, TAFI, KEL. Y el Ki aparece recién con la antiglobulina. Por eso les digo que la prueba acaba con la antiglobulina. Hay veces que uno se confía negativo, mándale la sangre, la antiglobulina, me reaccionó, ya fuiste ya. La prueba acaba con la antiglobulina. Cuando yo le echo antiglobulina y ahí no me reacciona, recién digo que es compatible o no compatible la persona. Y en cada una de las fases, como les digo, van apareciendo los posibles anticuerpos, que en este caso pueden ser lo que ustedes tienen que saber. Yo creo que ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver en el examen siguiente. A ver. ¿Cómo? Falta leer más. Falta leer más, exacto. Pregunta para el examen, desde ahora se lo estoy diciendo, ¿ah? Desde ahora. Dígame en 2 palabras, ¿cómo ustedes definen una prueba cruzada incompatible? No me pongan un chamuyo en media hoja, 2 palabritas. Defíname una prueba cruzada incompatible, ¿qué pondrían? Señorita, con G su apellido, que no me acuerdo. ¿Cómo te apellidas? Gallego. Ah, Gallego. ¿Cómo me defines eso? Tienes 19 en el examen, ¿ah? Por eso te estoy preguntando. Ah, y a propósito, hay 2 personas que sacaron 20. Nunca pongo 20, pero me dio pena poner porque no le podía quitar puntos. Pero sí. Yo les dije de 0 a 20. Yo les pongo la nota. Así que no tengo problemas ahí. Señorita Gallego, defíname en 2 palabras. Yo digo, en el examen, defina prueba cruzada incompatible. ¿Qué pondría? ¿Perdón? Anticuerpos irregulares o anticuerpos en el sector. Yo digo, defíneme una prueba cruzada incompatible. ¿Qué me dices con esa definición? Algo que yo te entienda. Si tú ves anticuerpos irregulares, yo te entiendo porque yo sé algo de eso, pero una persona lo lee, ¿qué me quiere decir con anticuerpos irregulares? ¿En quién? ¿En el donante, en el receptor? Los pacientes o receptor o pacientes sensibilizados, pacientes con anticuerpos irregulares. Ya, ok. A ver, ¿quién me da otra definición? A ver. Que en el suero del receptor hay anticuerpos contra los antígenos contra los antígenos del donante. Ya, parece que ya lo leíste, pero bueno. La existencia de la utilización que indica que algún anticuerpo en el suero del receptor sea unido en materia del donante. Eso es una prueba incompatible. ¿Qué nos queda? Identificar ese anticuerpo. Ya le estoy haciendo una pregunta para ver qué me ponen, qué escriben. Y yo he leído un libro con lo que ustedes escriben, ¿eh? Lo repite, por favor. No, ahí está la pregunta es esa, ¿no? Defíneme una prueba cruzada incompatible con poner esto en una línea suficiente. No me voy a poner un chamuyo, otra cosa, sino ¿qué significa una prueba cruzada incompatible? Que ese receptor tiene algún anticuerpo que está dirigido contra antígenos de los hematíes que le dan sangre que le voy a poner. Esa es una prueba cruzada incompatible. ¿Ok? Hay ciertas consideraciones. La prueba demora 45 minutos. El hacer todo este procedimiento, mientras que llega la muestra, tipifico grupo, busco el fenotipo del receptor, busco unidades que sean del mismo fenotipo. 45 minutos a lo mucho me dura la prueba. Ahora lo hacemos en gel automatizado. El automatizado me demora 28 minutos más 12 minutos de fenotipo, luego de 40 minutos. Pero en 45 minutos ya tengo resultado. Por eso dice tiempo mínimo o promedio 45 minutos. Nosotros decimos en 1 hora venga por la sangre. Entre lo que vamos haciendo otras cosas, 1 hora es un tiempo suficiente. Casos especiales sin prueba de compatibilidad, como les decía. Llega un momento que llega el técnico, llega urgente, corriendo, pide sangre sin prueba cruzada y está firmado por el médico, ok. Agarro la muestra, veo su grupo, me demoro 1 minuto, agarro una unidad de sangre, verifico el grupo, me demoro otro minuto y le estoy dando la sangre a la persona, verificando que sea isogrupo, tanto grupo de RH. Después que se lleva la sangre, yo ya estoy haciendo la prueba de compatibilidad. Generalmente sale compatible, generalmente. Y a la vez voy corriendo otras unidades porque generalmente usan más de una unidad de sangre esas personas que entran así por emergencia. Viene nuevamente, ya tengo 1 o 2 unidades más para ofrecerle para que la persona pueda llevar para ese paciente. Hay transfusiones masivas, ¿no? A veces a un paciente, mi récord es 32 o 36 unidades a un solo paciente en un lapso de 6 horas, en un turno. Que toda la tarde estuvo sangrando, me pedían de 6 en 6 unidades de sangre a ese paciente.
32, 34 unidades se le dio. Siempre buscar ABO-RH compatible, siempre. De repente, en el primer paso, como dice su compañero, llega el paciente, tipifico RH, agarro una O positivo, le doy, y si es A, después ya le puedo dar A o le puedo dar B, pero siempre darle isogrupo, tanto grupo como RH, en lo posible. Y en algunos casos, la prueba cruzada menor. Cuando le piden grandes cantidades de plasma, por ejemplo, se le puede hacer la prueba cruzada menor. O de repente, cuando por ejemplo, también hay anticuerpos antiplaquetarios. A un paciente le transfundo plaquetas, y a los 30 minutos yo le hago control. Se supone que le tiene que subir unas 10.000 unidades por cada unidad de plaquetas que le doy. Y el paciente no sube. Tengo dos situaciones. O la plaqueta era de mala calidad, o el donante tiene anticuerpos antiplaquetarios. Veo que la plaqueta sí tiene buena calidad, entonces el paciente tiene anticuerpos antiplaquetarios. Tengo que hacer compatibilidad plaquetaria para darle en el futuro plaquetas a esa persona. ¿De qué? De un solo donante, por aferesis, para que tenga mayor utilidad esas plaquetas al paciente. La lectura siempre es crítica. Como les decía, es diferente decir una cruz a 4 cruces. Cuando uno interpreta, a ustedes le preguntan, ¿cómo te salió? Incompatible. La siguiente pregunta es ¿cuánto? 3 cruces. Ah, tiene alto título. Una cruz. Ah, sí se le puede encontrar unidades porque tiene bajo título. Entonces nos ponemos a buscarle unidades a ese paciente. ¿Qué más por acá? La otra metodología es la metodología G. ¿Qué más? Ya está. Ya falta. Ya acabó. La otra metodología de G, por ejemplo, esas son unas tarjetas en las cuales se coloca, este es lo que se conoce como la cámara de incubación. Se colocan los glóbulos rojos al 1%, si el tubo lo hago al 5%, acá diluyo los glóbulos al 1%, con solución LIS. Pongo una cantidad de glóbulos rojos al 1%, le agrego el suero y lo pongo a incubar a 37 grados esa tarjeta. ¿Qué pasa si esa persona tiene anticuerpos en ese suero? Se va a unir en esa incubación, se une a los glóbulos rojos y cuando yo centrifugo, esos anticuerpos se unieron a los antígenos y con el reactivo que está colocado se queda proporcional a la cantidad de anticuerpos que se han unido a los glóbulos rojos. Pero si por ejemplo tiene esos anticuerpos que no están dirigidos contra los glóbulos rojos, no se unen y se va al fondo como negativo. Esto es negativo y esto es positivo en la prueba. Me está identificando anticuerpos contra algunos antígenos de los glóbulos rojos. De repente, por ejemplo, ¿no? Este anticuerpo era el X y acá tiene el antígeno X. Como se unió ahí, la antiglobulina lo reconoce y se queda. Estas son unas perlitas en las cuales cuando se centrifuga el glóbulo se va al fondo, pero como ya se unió con anticuerpos ya no se puede ir, sino se queda proporcional a la cantidad de anticuerpos que se han unido al glóbulo rojo. Pero cuando es negativo, este anticuerpo no estaba dirigido contra estos antígenos, contra estos antígenos del glóbulo rojo. El glóbulo se centrifugó, se fue hasta el fondo como negativo, la prueba es compatible. Metodología más subjetiva, porque yo agarro la tarjeta, se lo doy a todos ustedes me dicen negativo o positivo, 4 cruces, y el otro es subjetivo. Cómo hice mi suspensión al 5%, si lo incubé a 37 grados, si leí adecuadamente, es bastante subjetivo de la persona que hace la prueba. Algo parecido así. Igual se miden cruces, negativo, hasta 4 cruces, por ejemplo, cuando todo se queda en la parte superior. Eso lo vimos también cuando hicimos algo de grupos sanguíneos. Por ejemplo aquí, ¿qué grupo sería esta persona? AB negativo. AB negativo, ¿no es cierto? Relacionó con las células A, con las células B, de igual manera con el AB. El RH tiene 2 RH, no reacciona negativo, es un AB negativo esa persona. Fácil de interpretar, ¿no es cierto? Uno coloca una muestra de sangre diluida en la tarjeta, lo centrifuga y los resultados salen a los 10 minutos. Por supuesto que esto no se hace en la rutina, solamente en casos especiales. Cuando estoy haciendo estudios inmunohematológicos o una muestra de un recién nacido, ahí lo hago. Pero en general se hace en tubo la determinación del grupo sanguíneo. Ahí, por ejemplo, esa es una prueba de compatibilidad, por ejemplo. 3 cruces, 2 cruces, negativos el segundo, los glóbulos no se unieron a ningún anticuerpo, se fue al fondo, negativo, además sí es positivo, que también se hace pruebas de compatibilidad en tarjeta. Hay una cierta comparación, en la actualidad se puede hacer en laminitas que ya no se hace en tubos, se hace en gel, hay lo que se llaman eritrocitos magnetizados que también se hace la prueba,
se hace en fase sólida en equipos automatizados. Hay diferentes metodologías para hacer una prueba de compatibilidad. Y cada uno tiene una manera de lectura. Lo más fácil es o tubo o tarjeta, es lo más fácil. Es fácil de implementar la prueba, se puede hacer. En tubo que necesito, baño María, centrífugo y los reactivos. Es todo lo que necesito. En cambio, cuando se hace en placa, necesito el equipo automatizado. A veces eso tiene un costo adicional. En gel solamente necesito la tarjetita, pongo la muestra de reactivos en cubo, centrífugo y tengo resultado. Que también es práctico de poder hacer. Y ahí las comparaciones, por ejemplo. Cuando hago en tubo, en cubo, sí, todo. Este es en automatizado, en gel y en tubo. Todos necesitan incubar para descubrir o determinar, o sea, que tienen importancia clínica. Sí hago lavados en placa, no en gel solamente es colocar la muestra, incubar y centrifugar, no hay lavado. En tubo sí hago lavado para hacer la prueba. En todos eso antiglobulina, que es una célula detectora de esa posible reacción antígeno-anticuerpo. Centrifugo en todos para ver si hay adhesión en la plaquita o si hay aglutinación tanto en gel como en tubo. Y para la lectura, en la plaquita veo si se aglutinó, si se adhirió al fondo del tubo, si no, si hay aglutinación o no en el tubo o en la tarjeta. Fácil de interpretar cada uno. No existe metodología 100% sensible. Muchos bancos trabajan hasta con dos metodologías diferentes. Algunos hacen tubo y gel, otros gel automatizado, y entre ellos se corresponden los resultados. Nosotros hacemos gel y automatizado. Llega una muestra, le hago grupo sanguíneo, tengo ya glóbulos ya separados con los antígenos correspondientes, con los fenotipos, coloco la muestra en el equipo, coloco los donantes, lo ingreso, programo, y a los 28 minutos tengo el resultado, que tengo que interpretarlo. Compatible o incompatible, eso pasa al sistema, y ya de ahí lo saco la unidad para poder darle al paciente esa unidad que ha hecho la compatibilidad. Siempre hay diferencias metodológicas en las cuales justamente siempre se recomienda lee tu inserto. Ahí dice lo que tienes que hacer. Ahí dice que tienes que incubar tanto tiempo, tal cantidad de muestra. Dice todo el proceso de la prueba. Yo no puedo cambiar ese proceso porque el fabricante ya lo estandarizó. Había compañeros que decían, ustedes habían hecho listas, ¿no? Se incuba 1 hora a 37 grados, ¿no? Y a veces el compañero estaba apurado por irse, entonces lo bajo a 45, pero lo subo, no, perdón, lo incubo a 40, pero ya lo hago menos tiempo. Estoy cambiando la metodología y me puede salir cualquier cosa. Acá igual el procedimiento es ese que ustedes ya han visto. Yo no puedo cambiarlo porque más o menos muestra o menos tiempo o no lo incubo porque eso está invalidando el procedimiento. Y al final el resultado me puede salir cualquier otra cosa diferente. La elección del método siempre es importante. ¿Qué método? También depende de la población. Entonces trabajo en un hospital general donde no hay muchos casos, puedo usar de repente tubo. Hospital como el INEM, pacientes hematológicos, oncológicos, politransfundidos, tienen anticuerpos y necesitan una metodología mejor para poder identificar a ellos. O pacientes gestantes, de repente sensibilizados a esa gestante. Mejor metodologías que tengan buena sensibilidad a anticuerpos clínicamente significativos. Si hay mucha cantidad de muestras, se automatizan. Nosotros tenemos un promedio entre 80 o 90 compatibilidades diarias, que una persona pues se cansa de hacerlo en el manual. Cuando ese método más o menos automatizado, que me traigan las muestras que quieran, pues yo lo pongo en el equipo. Lo voy leyendo solamente del equipo. Que igualmente tengo que hacer su control de calidad. Por eso siempre es importante conocer la metodología que uno trabaja, es decir, interpretar. Recuerden que ustedes van a tener resultados y validar qué significa que yo estoy diciendo que está correcto. Y si yo estoy diciendo correcto algo que no está bien, igual tengo problemas en esa parte. Lo estoy validando algo que no es verdadero y voy a tener problemas más adelante. ¿Preguntas? Allá, si acá me reacciona, si todo es igual, si acá me salió una cruz, aumenta 2, acá 3. Esa es la parte interpretativa. Cuando hay reacciones diferentes, puedo pensar que hay más de un anticuerpo. Hay personas que tienen 2 o 3 anticuerpos porque han sido politransfundidos. Hay personas que, eso le llaman, en Italia hicieron un trabajo de los respondedores, ¿no? Hay personas que le transfunden una unidad de sangre y crean que acá hay una sangre incompatible. Pero si, por ejemplo, es un anticuerpo frío, le estoy dando
las características para que reaccione a temperatura ambiente. Lo estoy potenciando. Una IgM ni siquiera necesita potenciarse, es pentamédica, se une más rápido a un anticuerpo. Pero cuando ya llega a 37 se inactiva, ahí se libera y cuando negra la antiglobulina, como no hay reacción antígeno-anticuerpo, no sale compatible. Pero siempre necesito identificar ese anticuerpo, saber que no tiene importancia clínica y hacer el informe correspondiente para futuras transfusiones. Paciente que presenta anticuerpos sin importancia clínica de la clase IgM, no transfundir sangre a temperatura baja porque le estoy dando las condiciones para que reaccione. Tengo que dar esas características para la transfusión.